tener esa comunión con el Señor. El fallo que tuvo esta nación es que no obedecieron la palabra de Dios, mis hermanos. Yo quiero seguir insistiendo con este asunto de la obediencia, porque el Señor mismo estaba diciéndole a ustedes están haciendo estas cosas, pero ¿sabes qué? Hay un punto central y es que falta obediencia. Ahora, yo quiero, con otra preguntita, porque me la estaba haciendo a mí mismo y la quiero compartir con ustedes. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos alejados de Dios? ¿Qué sucede cuando estamos alejados de Dios? ¿Qué pasa cuando estamos pero no estamos? Cuando somos pero no somos. ¿Me entienden lo que le digo? Porque podemos estar en una reunión pero no estamos aquí. Decimos ser que somos creyentes, pero nuestro comportamiento hay veces que muestra una cosa como que es completamente distinto. En Éxodo 3, ¿te acuerdas tú? Se aparece el ángel de Jehová, el Señor Jesús, se le aparece allí en aquella zarza y le dice a Moisés: yo vi la aflicción de mi pueblo, el clamor del pueblo ha subido hasta mi presencia. Entonces viene Dios, aparece, los liberta de Egipto, de la esclavitud que tenían en Egipto, y ponte a pensar en esto. Éxodo 32 nos dice a nosotros que están allí en el monte Sinaí. Moisés se va allá al pico del monte Sinaí, está en la presencia de Dios, y entonces empieza a escucharse un griterío tremendo de la nación. Josué le dice: parece que hay guerra. Le dice: no, esto no es grito de guerra. ¿Y qué habían hecho? Habían hecho un becerro de oro. Fíjense en una cosa. Habían visto un milagro tremendo, el ejército egipcio todo destruido, el mar rojo que se abría, pan del cielo que caía, agua que sale de las piedras. Y esta nación, mis hermanos, fíjense en ustedes, Dios escuchó el clamor, Dios actúa, obró con una potencia tremenda, y en Éxodo 32 le dicen a Aarón, Moisés no está viniendo y quiero que nos hagas un becerro de oro. Porque queremos adorarlo y queremos ofrecer sacrificios. Ese becerro de oro, para aquellos que no conozcan un poquitito la historia, ese becerro de oro era la diosa Atar o Ator, que es la diosa del amor, una vaca, un becerro, era la diosa del amor. ¿Saben lo que estaba pasando en aquel campamento? Enfrente de los ojos de Aarón, mis hermanos, estaban sucediendo orgías. Enfrente de todo el mundo estaban haciendo una cosa. Había un desenfreno. Cuando ustedes ven a esa palabrita, estaban desenfrenados, quiere decir que estaban teniendo orgías a la vista de todo el mundo y adorando a este becerro, la diosa del amor. Y Dios nos ha dicho: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, somos parte del mundo, pero no somos del mundo. Y sabe, la vida para el creyente está centrada en la palabra de nuestro Dios y de nuestra comunión con Él, ¿no es cierto? Por eso es que viene el reclamo y el Señor le está diciendo: ¿no son estas palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Dios está diciendo: ¿no se los he dicho desde antes? Desde hace tiempo que vengo diciendo esto. Pero el problema que podemos tener es que cuando no escuchamos, perdemos la bendición de nuestro Dios. Mis hermanos, ¿saben qué? Ritualismo lo único que hace es: venimos acá, estamos acá, escuchamos, pero no escuchamos. Estamos, pero no estamos. Todo está en la intención. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios? Si nosotros veníamos con esa intención, fíjense, la intención de Dios es estar con su pueblo. Entonces tiene que ser la intención del pueblo de estar con Él. Yo vengo porque mi papá está aquí con nosotros. Yo vengo porque el Señor Jesucristo dijo: en donde 2 o 3 reunidos estén, allí va a estar. Mis hermanos, para mí, un culto ya de 2 o 3 personas, yo estoy celebrando, no estoy mirando el número, porque estoy mirando que el Señor Jesucristo va a estar acá. Dice que en la presencia de Dios hay gozo, y allí donde Dios
envía bendición y vida eterna. Qué lindo es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. La instrucción de Dios. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Versos 8 al 14. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzguen conforme a la verdad y hagan misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Ahora, ¿qué es lo más importante? Verso 12 nos dice allí, nos dice que es escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema más serio que tenemos? Verso 11, no quisieron oír la palabra de Dios. ¿No es interesante que a pesar de que nosotros conocemos lo que Dios dice en su palabra, cuántas veces nosotros hemos tapado nuestros oídos? Oh, ese versículo no es para mí. Y viene otro versículo, oh, ese versículo tampoco es para mí. Y le empezamos a aconsejar a Dios y le decimos: no, Señor, yo creo que tú dices esto, pero mira, yo creo que quisiste decir esta otra cosa. Sobre todo con el asunto del perdón, mis hermanos, uno de los problemas más serios que tenemos nosotros es con el asunto del perdón. Y nosotros, ¿amarás a tu enemigo? No, Señor. Achicharrarás a tu enemigo, lo vamos a achicharrar. ¿Se dan cuenta? Y hay veces que Dios está diciendo: miren, yo quiero que ustedes hagan, no quisieron. Y rutina, ritualismo, vuelvo a repetir, trae problemas en la vida nuestra. Porque no estamos con esa alegría, mis hermanos. No estamos con ese gozo cuando decimos, miren, sinceramente, ¿cuántos están alegres de que están aquí para escuchar palabra de Dios? ¿Pero contento? ¿Estás bien contenta? Y aquí escuchando se dieron cuenta que el asunto de lo que Dios está diciendo aquí, estamos descuidando las necesidades que hay en el pueblo. Fíjate tú, juzguen conforme a la verdad. ¿Qué es, Señor? No opriman a la viuda, al huérfano. Dios lo que está diciendo: yo quiero que ustedes presten atención a la necesidad que hay cuando mi pueblo se reúne. Ahora, esto es algo interesante que debemos de mirar, porque la palabra de Dios nos está diciendo: sean justos en su trato con los demás. Sean justos. Sean justos. Juzguen conforme a la verdad. Hagan misericordia, hagan piedad cada cual con su hermano. Juan el apóstol dijo esto: si dicen conocer a Dios, pero descuidamos a nuestro hermano, no conocemos a Dios como tiene que ser o como decimos nosotros conocerlo. Porque ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos y descuidar entonces a nuestro hermano que lo estamos viendo, o a aquella persona que está en necesidad? Entonces quiere decir que no estamos cumpliendo nuestro propósito como iglesia, en primer lugar de escuchar la palabra, en segundo lugar estamos aquí porque, ¿sabes una cosa? Mira, te voy a decir algo. La persona quizás que está al ladito tuyo ha sido golpeada brutalmente por el enemigo durante tantos años, ha sido abusada mentalmente y espiritualmente. Y el propósito por el cual estamos nosotros aquí es para apoyarnos, para ayudarnos el uno con el otro. No podemos descuidar la necesidad que tiene la persona al lado nuestro. Vamos a ir a Lucas en el capítulo 10, por favor. Vamos a ir rapidito a Lucas capítulo 10. Les quiero mostrar un par de pasajes. En Lucas 10 y versículo 25 al 37. Lucas 10, verso 25 al 37.
Está el buen samaritano. ¿Te acuerdas tú del buen samaritano? La historia del buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjense una cosa, las características de esta gente religiosa. Viene el sacerdote, vio la necesidad y sigue de largo. Viene el levita, el estudioso, es un estudioso de la Biblia, el que tenía que interpretar la ley de Dios. Vio la necesidad y ¿qué dice? Y siguió de largo. Pero ahora viene un samaritano. Yo me imagino este intérprete de la ley cuando escuchó samaritano, porque dice que samaritano y judío no se llevaban uno con el otro. Un samaritano atendió a la necesidad. ¿Por qué? Porque el samaritano, ¿qué hizo? Vino cerca y tomó acción. No hay nada más maravilloso para un hijo de Dios es cuando podemos atender las necesidades que hay alrededor nuestro. Vuelvo a repetir, algunos han sido golpeados brutalmente por el enemigo, abusados espiritualmente, de una manera como ustedes no se imaginan. Y entonces, ¿para qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito de reunirnos nosotros como iglesia de Dios? 1, escuchar la palabra de Dios. 2, para poder atender a las necesidades. Dios dice: ustedes se reúnen, empiecen a mirar las necesidades que hay entre ustedes. Ahora, en Mateo 25, el verso 35, 36 y después vamos a ir al 40. Mateo 25, verso 35, 36, después al 40. El Señor dice esto: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Ahora, se estaban preguntando: Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos así? ¿Cuándo te observamos así? Y vieron la respuesta del Señor: por cuanto hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces vemos al necesitado, y cuando estamos obrando, mis hermanos, es como hacerlo al Señor Jesucristo. Ahora, mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros, si lo tuviéramos a Jesús aquí, visiblemente, cuál sería tu primera reacción? ¿Qué harías? ¿Qué es lo primerito que harías? Yo salgo corriendo y no dejo que nadie se acerque. Tiempo, Señor, contigo. Nadie vas a atender a escuchar. Voy a ser bien egoísta. Lo estamos haciendo, lo hacemos como si fuera para el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cuando nosotros hacemos así? Ay, otra vez, este hermano. ¿Saben cuántas veces no hemos reaccionado así? Otra vez, hermano, va a escuchar otra historia más. Siempre está en problemas este hermano. Siempre está en problemas. Otra vez orar por él o por ella. Como que es una carga, ¿no es cierto? Ahora, si fuera el Señor Jesucristo, tú le dirías: ay, Señor Jesús, otra vez vienes con el mismo problema. ¿A cuántos haríamos eso? El verso 40 dice: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Fíjate, nuestra actitud revela el estado de nuestro corazón y el carácter de la iglesia.
Nuestra actitud revela el estado de nuestro corazón y el carácter de nuestra iglesia. Por eso es que Dios está pidiendo, tengan misericordia y tengan piedad.